सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। Guru is the creative aspect of the divinity. El guru es la parte creativa de la divinidad. Guru is the sustaining aspect of the divinity. El guru es el sostenedor de como la divinidad. Guru also is the dissolving aspect of the divinity. Y el guru también es el aspecto que disuelve de la divinidad. Guru indeed is the supreme divinity. El guru es la divinidad suprema. Salutations unto that Guru. Salutación al amado guru. Okay, you can start. Thank you. Hoy vamos a tener una lectura de un libro de nuestro Guruji, Prayanananda, que se llama, del libro Liberándonos del Sufrimiento. Comprendiendo la verdad de la vida. Una vez una mujer se aproximó al Buda y le pidió una larga vida. El Buda dijo: cuando uno vive una larga vida, tiene que presenciar la muerte de sus seres cercanos y queridos. ¿Es lo que usted quiere? En vez de pensar en una vida larga, piense en una vida de calidad, con compasión y comprensión. A las personas no les gusta morir, ni ver a los demás muriendo. No comprenden la verdad de la vida. La gente se regocija con un nacimiento, pero se apesumbra con la muerte. ¿Por qué? Si la muerte es tristeza, entonces, ¿qué es el nacimiento? La muerte es un evento y también lo es el nacimiento. Pero para nosotros, la muerte causa un vacío permanente que no nos gusta, aun cuando es un simple evento y debemos aceptarlo con alegría. En la vida diaria nos preguntamos a nosotros mismos con frecuencia: ¿por qué hice esto en vez de lo otro? ¿O por qué fui tan duro con alguien? Muchas veces nuestras omisiones y acciones, nuestras equivocaciones nos ponen tristes y nos hacen infelices. Sin embargo, una persona alerta y con capacidad de aceptación que pide perdón y que se arrepiente puede llevar una vida feliz. La naturaleza humana nos lleva a criticar a los que están vivos y a lamentar su pérdida cuando están muertos. La muerte es una gran maestra. Nos permite ver las cosas con claridad. La muerte cambia los roles en el drama de la vida. En tanto no entendamos esto y mientras no comprendamos la bobería de pensar así, no podremos vivir la vida con alegría y plenitud. Marchamos a través de la vida y mientras pasamos por un torbellino, no dudamos en crearles miserias a los demás. Es una práctica común reflexionar acerca de nuestra conducta mientras nos preguntamos: ¿por qué no hice lo correcto? ¿O por qué hice lo que no debía? Este tipo de pensamientos invade nuestras mentes una y otra vez y lentamente nos hace vulnerables. Nadie se entristece sin haber pensado antes. Nuestros pensamientos y actitudes nos hacen ser quienes somos. El placer y el dolor son parte de la creación. Dios creó el placer y el dolor para que los sobrepasemos con la acción y la comprensión correcta. Donde hay una cabeza, habrá dolor de cabeza. Donde hay un corazón, la posibilidad de un ataque cardíaco existe, así seamos reyes o mendigos. El corazón trabaja todos los días de nuestra vida. Cuando hacemos algo durante un largo tiempo, nos sentimos cansados
Es lo mismo para el corazón. Sufrimos cuando no cuidamos adecuadamente de nosotros mismos. Nunca debemos culpar a Dios por nuestras penas, ni tampoco al mundo. Es nuestra forma de pensar y de actuar la que nos causa dolor. Cuando no aceptamos los hechos, terminamos sintiendo dolor y tristeza. Supongamos que alguien no se comporta como nosotros queremos y ese alguien tampoco se siente bien acerca de nosotros. La gente no comprende. Pensamos que el otro es mala persona y que los otros están equivocados. Tenemos que cambiar nuestro patrón de pensamiento y vivir con felicidad y amor. Así tendremos una mejor calidad de vida que incluya el tan necesario sueño apacible. De otra manera, terminaremos donde el médico, que nos dará tranquilizantes y somníferos que nos pondrán en un estado semicomatoso. Es una pena que las personas no se acepten a sí mismas. Tuve un amigo que no se sentía bien con su baja estatura y gastó dinero en comprar un libro acerca de cómo volverse más alto. Muchas personas hacen de su vida una miseria porque no les gusta su forma física o su apariencia. Si podemos detener del todo nuestro pensamiento erróneo, podremos cambiar. Pero antes debemos aceptar lo que somos y en lo que nos queremos convertir. Cuando aceptamos los hechos, podemos actuar. Cuando no aceptamos los hechos, reaccionamos. En este caso, todo nuestro proceso de pensamiento, nuestro funcionamiento y nuestras acciones no son más que reacciones. Nos olvidamos de que debemos estar calmadamente activos y activamente calmados. Gracias. Jai Guru. Muchas gracias, Marcelma, por esa bella lectura. Y si pudiéramos, hay personas que están preguntando el libro para escribirlo ahí en el chat, sería espectacular. Sí, se llama Liberándonos del Sufrimiento De Guruji, ¿no? y de la serie El arte de dar y de vivir. Bueno, muchas gracias, Marcelma. Entonces vamos a iniciar con Swamiji y te dejo el paso, Marcelma, para iniciar. We are ready, Swamiji. Thank you. Thank you. Thank you for inviting me to this talk. Gracias por invitarme a esta charla. So I plan to share my screen. I want to cover a few verses from Bhagavad Gita, so it will be good to share the screen. Ahora vamos a compartir la pantalla para compartir algunos versos del Bhagavad Gita. So I'll share the screen. Can you see my screen? Yes, you can see it. Okay. Okay. So in today's talk, we will cover 2 verses from Bhagavad Gita. Hoy vamos a ver 2 versos del Bhagavad Gita. So these verses are from the 2nd chapter, number 62 and 63. Son versos del segundo capítulo, versos 62 y 63. So first we'll chant the verse. You can look at it and chant along with me. And first it will be lead and follow. So I'll chant 1/4 of the verse, like up to here, and then you will follow after that. Hoy él va a cantar el verso y luego nosotros podemos también cantar el verso junto a él. Él va a leer, él va a cantar 1/4 del verso y luego nosotros cantamos. So I'll chant. Dhyayato vishayan pumsaha. So now we chant, people should chant now. Chant now. Sangasteshu pajayate. Sangat sanjayate kamaha. Kamat krodho bhijayate. Now we'll chant the verse together, the whole verse.
Okay. Dhyayato vishayan pumsaha sangasteshu pajayate sangat sanjayate kamaha kamat krodho bhijayate. Okay, let me explain to them. Okay, primero vamos, él canta por los cuartos. Luego, cuando él canta el verso entero, podemos cantarlos juntos. So now the word meanings. Dhyayato. This Ahora- actually, the word is actually La palabra dayato, que dhyayataha. The word is, because of the sandhi rules, it becomes dhyayato. The word is dhyayataha. Visha, viene de la dhyayata, palabra dayata. dhyayata means thinking about. La palabra dayata significa pensar sobre. Vishayan, this means the sense objects. Visaya quiere decir los objetos de los sentidos. Pumsaha means the person. Y pumsa es una persona. So this thing will mean the person thinking about the sense objects. Esto quiere decir la persona pensando sobre los objetos de los sentidos. Sangaha, this means attachment. Sangha means attachment. La sanga quiere decir apego. This is a sandhi word. Teshu means in him. In him, en In él. him, yeah. In them, or in them, or you can say in him or in them. Y tesu quiere decir en él o en ellos. Upajayate is born. Y upayayate quiere decir es nacido. So that means the attachment is born into them, like in the sense objects. So when a person is thinking about the sense objects, contemplating about the sense objects, he develops an attachment towards them. That's what it means. Esto significa que la persona desarrolla apego a los sentidos, a los órganos de los sentidos. So what happens, like it is our day-to-day experience, if we have a friend group and we are talking about certain topic, then discussing that topic, thinking about that topic, we also get attached to that particular thing. Es, por ejemplo, si estamos en un grupo de amigos y estamos hablando sobre un tema y nosotros también hablamos sobre el tema, entonces nosotros desarrollamos también apego al tema. Then what happens, Lord is describing Sangat. Sangat means from the attachment. Y entonces el Señor, Krishna, habla sobre Sangat, que quiere decir desapego. Sanjayate. Sanjayate also means is born. Y Sanyayate quiere decir también igual, es nacido. Kamaha. Kama means the desire. Y Kama quiere decir los deseos. So what happens once I develop an attachment, then from the attachment, desire is born. I desire to have that object. Eso quiere decir que si uno desarrolla apego al objeto, entonces surgen los deseos. Esos And deseos this is al objeto. and this is the technique the advertising agencies use. Y esa es exactamente la técnica que las agencias comerciales utilizan. So they show you ads of iPhone, say for example. Show the advertisements of iPhone, for example, iPhone. Ellos, por ejemplo, te enseñan los anuncios de un iPhone, por ejemplo.
So even though I may have a phone and I'm not looking for a new phone, but again and again, when I hear about iPhone, I think about iPhone, I develop an attachment towards it. Es, por ejemplo, que podríamos tener un teléfono, no tenemos un iPhone, pero, y no necesitamos un teléfono, pero de ver tanto el anuncio del iPhone, desarrollamos ese apego. And then from that attachment comes the desire to have it. Now the kama comes the desire to have that object. Y de ese apego nace el deseo de obtener ese objeto. So it is very important that what we decide to have our thoughts about, because ultimately it will get into the mode of I want to have it. Es muy importante que nosotros sepamos realmente lo que queremos, porque si no vamos a desarrollar ese sentimiento de querer algo, de desear cosas. Then what happens from the desire? Kama. Kama means from the desire. ¿Y qué pasa? Kamat ahora viene, que quiere decir del deseo. Krodha. The word is krodha. Krodha means anger. Viene la palabra krodo, que quiere decir enojo. Abhijayate again means is born. Y abhijayate otra vez quiere decir nace. So from the desire comes the anger, or anger is born out of the desire. Es decir, que de los deseos viene el enojo. Es decir, que el enojo nace de los deseos. In between, as we are doing this class, if you have any questions or comments, feel free to write in the comments on this. Si tienen alguna pregunta sobre este tema, pueden escribirlos en el chat. So this statement that from the desire comes the anger is applicable about anger in general. Este dicho de que de los deseos nace el enojo se puede aplicar en todos los aspectos. So anytime you find anger in your life, and if you analyze, you will always find a desire behind that anger. Cada vez que ustedes experimenten enojo, si ustedes buscan bien dentro de ustedes, van a ver que nace de un deseo. So what happens? How the anger comes from the desire? Entonces, ¿cómo sucede eso? Que el enojo sale del deseo. So krodha, this word, krodha, this can be split like ka rudha, krodha. La palabra krodha se puede también, que viene de su origen de ka y se puede escribir como ka rudha. Ka refers to kama, desire. Y ka se refiere a kama, deseos. Rudha means blocked or obstructed. Y rudra es como obstrucción. So the desire which is obstructed will give rise to the anger. Es decir, que el deseo que es obstruido es el que hace que nazca el enojo. So anytime you find anger, you will always find that there is a desire behind it. Cada vez que tengan ira, enojo, si ustedes analizan, va a haber un deseo detrás. So desire can have two options, like desire can be fulfilled. If it is fulfilled, you can get some temporary happiness. El deseo tiene dos opciones. Se puede realizar y si se realiza, entonces van a sentir felicidad. But if it is obstructed, suppose you want to buy an iPhone, and if you are a teenager and your parents refuse it, you will have an anger over them because the desire is blocked, the desire is obstructed. Si, por ejemplo, nosotros queremos el iPhone o
queremos hacer algo y nuestros padres no nos dejan, entonces vamos a experimentar la ira porque nuestro deseo ha sido obstruido. So generally, that's how the things work. I think about the sense objects. From that, I develop an attachment towards them. From that, I develop a desire to have the sense objects. And from that desire, if it is unfulfilled, if it is blocked, anger arises. Es decir, que así es que nacen, de dónde nace, cómo es el proceso. Desarrollamos apego a los objetos de los sentidos y de ahí nace el apego. Y cuando ese apego sobre ese objeto no es satisfecho, entonces nace la ira. So many of us have the problem regarding the anger. We want to have the control over anger. Muchos de nosotros tenemos problema con la ira y queremos a veces controlar esta ira. It's a very common thing that nobody wants to be overpowered by anger. Es muy común que casi nadie quiere ser tomado por la ira, poseído por la ira. But we do get anger. Pero sí, generalmente tenemos enojo, sufrimos enojo. And many times we feel that why so much anger is coming to me even though I'm trying to control it. Y muchas veces pensamos, pero ¿por qué tengo tanta ira? Incluso cuando la quiero controlar. And the reason you will find that I'm trying to control the anger, but I'm not trying to control my desires. Y la razón es, estamos tratando de controlar la ira, pero no estamos controlando los deseos. So if I don't try to control my desire, my effort to control my anger is not going to work. Si no tratamos de controlar los deseos, todos los esfuerzos para controlar la ira no van a funcionar. And the desire could be very subtle at times. Y a veces el deseo puede ser muy sutil a veces. So I may get angry because my child doesn't listen to me. Por ejemplo, nos enojamos cuando uno de nuestros hijos no nos escucha. And generally the anger may come, oh, I'm telling this thing for his own good, yet he or she doesn't listen to me. Y generalmente decimos, pero le estoy diciendo esto para su propio bien y ella no me escucha. But even there you see there is a desire in you to have that person listen to you. Incluso ahí vemos el deseo que está ahí de ayudar a la persona. Because of the attachment to that person. You see the attachment is here. Because of the attachment to that person. Y esto se debe porque sí tenemos apego a esa persona, así que pueden ver aquí cómo surge el apego. You may not get so much anger if suppose you tell the same thing to the neighbor's child and he or she doesn't listen to you. You may not have that much anger because you don't have that attachment to that person. No tuvieras tanta ira si fuera el hijo del vecino. Seguramente no sintieras de esa forma. So anytime the anger is there, if you reflect upon it, you will always find that some or the other desire is behind it. Cada vez que sentimos enojos y si pensamos y vemos, reflexionamos, veremos que detrás hay un apego y un deseo. And behind the desire is the attachment. Atrás del deseo viene el apego. And behind the attachment is that because I'm thinking about those objects. Y atrás del apego viene el pensamiento que tenemos constante sobre esos objetos. So that's why the good company is considered so important for the spiritual seekers, because good company will give you good things to think about. Por eso es que la buena compañía es muy importante para los buscadores espirituales, porque ella te va a proporcionar cosas positivas para pensar. And your attachment will become towards your spiritual path to God and gurus. Entonces, nuestro apego va a ser
solo sobre el camino espiritual, los maestros y gurus. And then you will have the desire to attain that spiritual goal. Entonces nacerá ese deseo de obtener la meta espiritual. But that desire will not bring the anger because that desire is rooted in the humility and the self-change. Y ese deseo no va a venir con ese apego, no va a venir con ira, porque está enraizado a lo positivo. So it will only bring more and more joy and humility and good qualities in the life. Y también nos va, porque ellos nacen, ese deseo nace en un estado de humildad y también nos va a traer buenas compañías. At this time, I'll take a little time for the comments or questions. Can you please, Seema, that there are few questions in the chat, if you can translate those for me? Pues, ahora vamos a ver las preguntas que están en el chat. Muy bien. This one. You can see the screen, right? The chat questions on my screen. Yes, we have one that says, Let us take this one first. okay, What does this say? yes, what can we do when these desires arise and we cannot meditate? Okay. And what is the next question? If the other is like, the person is asking if anger doesn't come out because the lack of respect to a person, like Okay. it's unrespected. Mhm. Okay, and the third one? Someone is not it's not a question, but the person is saying that that anger can arise to because when we suffer after a person that we love leave the body. So Yeah. it's this you were saying. Yes. Okay. So just a couple of things. Anger is arising from the desire to see that person, not because of, so that desire is blocked, that person passed away, you are saying, so that there is a feeling of grief and anger. But their desire is there behind it also. Ok, él está contestando, o el comentario que dice que no hemos, cuando no hemos llegado a controlar nuestra mente al punto de amar a un ser querido y sufrir cuando éste se va. Exacto, él dice que atrás de eso está también el apego. Entonces, y por eso surge. And the other thing, that lack of respect, yes, but again, there is a desire for the respect. That's why the anger is rising. Y también la pregunta que dice que si el enojo también puede surgir por la falta de respeto, él dice, claro, ahí también vemos que hay un deseo de que se les respete. And the desire for respect differs from person to person. El deseo por el respeto cambia de persona a persona. Like I have different expectation of different kind of respects from different persons. Es decir, que yo espero diferentes tipos de respeto depende de quién sea la persona. So accordingly, I'll get the anger. Say, for example, in a work in the office, my boss may be saying the same thing to me, will have a different impact than my subordinate saying the same thing to me. Es decir, que por ejemplo, si estás trabajando en una oficina y tu jefe te dice algo y luego la persona bajo de ti, el subordinado, te dice lo mismo, quizás actúas de forma diferente. Because I have a different expectation, different desire, even though I want respect, but my idea of respect from these two people are different. That's why one comment may cause me the anger, but from one person, but not from the other person. Porque nosotros esperamos que la persona nos trate de una forma diferente o nos hable de una forma diferente. Entonces, también está basado en nuestras expectativas.
So a harsh comment from the boss may not cause me much anger, but a harsh comment, same comment from a subordinate will definitely cause the anger. Si un comentario fuerte viene de nuestro jefe, quizás no va a causar mucho enojo, pero si viene de un subordinado, quizás sí nos cause mucho enojo. There Hay was que- another question regarding what to do when these desires arise during the meditation. Sí, la otra pregunta, cuando, yes, Swamiji. So that would basically, at that time when you are meditating, you just pray and then continue your practice. La pregunta que dice que qué debemos hacer cuando aparecen los deseos y no podemos meditar, él dice que simplemente debemos en ese momento rezar y pedir que esos deseos se desaparezcan. Even if the mind is not cooperating, you still continue with your practice because you increase your desire for meditation more than the other desires. Incluso si tu mente no está cooperando en ese momento, continúe su meditación, porque así va a desarrollar el apego a la meditación. So, and that is during the meditation, but during the other parts of the day, you have to take care of your desires itself. That what kind of desires do you want to entertain? Y eso es durante la meditación, pero la otra parte del día, nosotros debemos cuidar realmente qué tipo de deseos queremos entretener. And that would be basically doing these things. Like I have the good company, so my thoughts are about the good things. Y básicamente es tener buena compañía también para que nuestros pensamientos piensen y sean sobre cosas buenas. And good company means interacting with good people, reading the good books, Buena compañía quiere decir estar entre personas buenas y también leer buenos libros. and it also means that even if I'm talking to my family and friends, the topics about which I'm talking, so let those topics be not too materialistic. Y también quiere decir, si estamos hablando con amigos o familiares, tratar de hablar de tópicos importantes, positivos, y no entretener otro tipo de tópicos o temas, perdón. So naturally, those would moderate the desires, and I will not have that problem during the meditation. Entonces, sí, así nuestros deseos van a disminuir y no vamos a tener ese problema durante la meditación. So that is for the questions. Now we'll go for the next verse. Esas fueron las preguntas. Ahora vamos al próximo verso. So first, same thing. I'll chant the 1/4 of verse. You chant with me. You chant after me, lead and follow, and then after that we will chant the whole verse together. Ok, vamos a repetir. Él va a leer el primer cuarto del verso. Pueden repetirlo. Luego, cuando él termine, va a leer todo entero, el verso entero, y podemos también leerlo con él. Okay. Krodhat bhavati sammohaha Krodha bhavati sammoha sammohat smriti vibhramaha sammoha sriti vibhava smriti bhranshat buddhi nashaha. This is actually nashaha. smriti brahma vidinasaha Buddhi nashat pranashyati. buddhinasa pranasyati. Now we will chant it together, the whole verse. Krodhat bhavati sammohaha sammohat smriti vibhramaha smriti bhranshat buddhi nashaha buddhi nashat pranashyati. So here if you look at krodhat means from the anger. Si vemos ahí la palabra krodha, quiere decir que viene del enojo. Bhavati means becomes or happens. Bhavati quiere decir que pasó, algo que viene de. Sammoha means delusion. Y samoha quiere decir ilusión. So from the anger comes the delusion. De la ira viene la desilusión.
So in the previous verse, if you look at, we looked at up to the point of anger arising. Como vimos atrás, la palabra krodho, que viene a decir de donde nace de So donde this verse is continuation of that. It basically tells what happens after anger arises. la primera era cuando nace la ira. Y esta, ¿qué pasa después que nace la ira? So from the anger arises the delusion. Entonces, de la ira nace la ilusión. Sería. Ujú. So delusion means person basically gets confused about his own position as well as the circumstances. Eso quiere decir, Samoja, la ilusión que una persona que está confundida sobre su posición y sus circunstancias. What happens from the delusion? Sammohat means from the delusion. Y eso quiere decir desde la ilusión. Smruti means memory. Sriti quiere decir memoria. And Vibhramat means confusion. Y Brahma quiere decir confusión Or you can say loss. o pérdida. So from the delusion, the memory loss or memory confusion. De la ilusión viene la pérdida de la memoria o la desilusión. So what happens when I'm angry about some person? I forget all the good things they have done. They have done to me. Eso es lo que pasa cuando, por ejemplo, tenemos ira, nos olvidamos de todas las cosas positivas que una persona ha hecho. And in my memory, only the negative things about that person remain at that time. En la memoria solo lo negativo está en la memoria. So memory becomes confused or lopsided, or basically I lose the good part of the memory. Es decir, que la memoria se confunde o se pierde o solamente utilizamos la parte negativa de la memoria. Not only that, I also consider the little things they have done as very bad things, like hugely bad. No solamente eso, sino que consideramos que las pequeñas cosas que han hecho son muy grandes. So that part of memory is also confused. Así que esa parte de la memoria también está confundida. Then what happens from the confusion of memory or from the loss of memory? ¿Y qué pasa cuando la memoria está confundida o perdida de la memoria? Smruti Bhranshad means from the loss of memory or from the confusion of memory. Sriti Brahma quiere decir cuando la memoria está confundida o está perdida. Buddhi Nasha. Buddhi means intellect or the reasoning power. And Nasha means loss or destruction. Y la próxima palabra, Buddhi, quiere decir intelecto, mente. Y Nasha es la pérdida también. So Buddhi Nasha means loss of intellect or the reasoning power. Y Buddhi Nasha quiere decir entonces la pérdida de la memoria o del intelecto o pérdida de la memoria. So naturally, at the time when person is angry, everybody thinks that they are very logical. Cuando una persona tiene mucha ira, pierde toda su lógica. But everybody else around them knows that this person has lost his reason. Pero aunque esa persona piense que sí está actuando lógicamente, todos alrededor saben que la persona ha perdido su razón. And even that person, when he comes out of anger, he realizes, oh, he should not have said those things. It was wrong. It was wrong to say those things. Incluso cuando la persona a veces sale de la ira, se da cuenta que no debió haber dicho esas cosas. So that is basically the loss of reason which happens. Es decir, básicamente la persona pierde la razón cuando eso sucede. And what happens buddhi nashat from the loss of reason? ¿Y qué pasa cuando la persona pierde la razón? Pranashyati. Pranashyati means one is lost or one is destroyed. Y Pranashyati quiere decir uno que ya está perdido, uno que
That is lost, que está What is one is completely lost or destroyed or ruined, like this word, like ruined. One is completely ruined. exactamente, que una persona está completamente, una persona completamente se destruye o se arruina. What does that mean is that reasoning is the one thing which separates us from the animals. Human beings have the power of reasoning, which makes them different from the animal kingdom. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que la razón es lo único que nos hace diferente de los animales. La razón nos separa del reino animal. If you truly take away the reasoning power from a human being, that person is lost his humanness. He or she has become as good as animal at that time. Si un ser humano pierde su capacidad de raciocinio, ha perdido su humanidad y no es diferente a un animal. So as if person's humanity is lost for that time. Es Person decir, is no longer like behaving like a normal human being. entonces la persona no está accionando como un ser humano normal. So that's what means pranashyati. The person goes to complete ruin. Eso es lo que significa pranashati, que la persona va completamente, se arruina completamente. And this thing, even though it is written in the scripture, but it is our own experience. We can relate our own experience to these things. Estas versos provienen de una escritura, de las escrituras, pero podemos relacionarlas con nuestra propia vida. So from that perspective, it is not very difficult to understand the sequence which Lord has described here. Y desde esta perspectiva, no es tan difícil entender estos versos. And it all starts from thinking about the sense objects. Y todo empieza cuando empezamos a pensar desde los órganos de los sentidos. We may not realize about that time, but when the desire arises, that time we realize that part. Quizás no nos demos cuenta en ese momento, pero cuando el deseo surge, ahí sí podemos realizarlo. So one should be very careful about the desires and try to only entertain the good desires. Debemos tener mucho cuidado con nuestros deseos y solamente entretener los buenos deseos. And also one should be careful that those desires are not too strong, that even if they are not fulfilled, anger would be very limited. Y también debemos tener cuidado que estos deseos no sean tan fuertes, que cuando no se realicen, nuestra ira entonces surja. Because stronger my desire to attain something, the stronger the anger will be if that desire is not fulfilled. Así que, porque mientras más fuerte es el deseo, así más fuerte será la ira cuando no conseguimos lo que deseamos. So I just wanted to share these two verses of Bhagavad Gita with you. Solo quería compartir estos dos versos del Bhagavad Gita con ustedes. So we'll now see the questions on this topic. Ahora vamos a ver las preguntas en este tema. Sobre el Okay, verso. so here are the questions. This one we already did. This one was we did earlier, right? Yes, now we have how do How do I handle someone that has lots of anger towards me? So this person is. So can you explain in Spanish this question? La Oh. pregunta es, ¿cómo puedo manejar una persona que siente mucha ira en contra de mí? So basically, the question here is opposite. Instead of handling my own anger, the question is about how do I handle when somebody else is angry with me? Sí, aquí la pregunta es, está hablando sobre cómo manejar la ira de otro, no es sobre cómo manejar mi propia ira. That's a very beautiful question because we get into that situation where someone else is angry with me. Es una pregunta muy hermosa porque se trata sobre cuando una persona tiene ira en contra de mí, está enojada conmigo. So here basically, what should I do? First thing, I should make sure that I do not get angry in the return. Entonces, ¿qué debo hacer? Lo primero que debemos hacer es nosotros no enojarnos. Okay.
That is the one thing. Second thing is, if you can understand that this person has some background, which that means he was not maybe very careful about his desires and other things. Lo segundo es entender que debe haber atrás un fondo que debe tener algunos deseos que esa persona no satisface. So I can understand that this person has some background for this anger. I may not know all that background regarding his desires, regarding his attachments and whatnot. Entonces debemos entender que quizás nosotros no conocemos cuáles son sus deseos, cuáles son sus apegos. So once I understand that this person is angry because of certain background, certain things which are there in his life, I can be a little bit compassionate about that person, towards that person. Cuando comprendemos que esas personas quizá tienen otros motivos, como algunos apegos y otras razones por las cuales desarrolló esa ira, entonces podremos desarrollar un poco más de compasión hacia esa persona. So mentally, I can even be a little bit prayerful towards that person instead of being angry in the return. Y mentalmente podemos incluso orar por esa persona en vez de sentirnos mal. Then next one is, I'm reading in English, you can translate in Spanish. So, por ejemplo, si la depresión es enojo sobre una situación o persona, de una persona que no consiguió lo que quería, y eso and takes the anger out of oneself. You know? Ok, entonces la depresión es enojo sobre una situación o persona que no consiguió lo que quería de alguien. Entonces, este verso, lo que está basado en lo que este verso explica, la persona que, por ejemplo, se suicida, esta persona en realidad está confundida por la ira. So this part is correct, actually. The depression is sort of self-anger. Sí, que esta parte es correcta, que la depresión viene nace sobre una ira en contra de sí mismo. But unlike in the anger on the other person, here, because it is on myself, I consider myself responsible towards them. Sorry, again. Unlike the anger on the other person, because it's a situation about myself, I consider myself responsible towards them. Sí, y diferente a cuando otra persona siente ira por ti, aquí la persona siente la ira en contra de su propia persona. So instead of taking a particular desire not fulfilled as a failure on that desire part, I consider the failure on me, like I am a failure. Es decir, que en vez de pensar que algo que deseábamos no se concretó, vamos entonces a pensar que nosotros somos los que fallamos. So that is the delusion. Instead of like one desire not fulfilled, I consider I am no good. So that is like confusion of memory. Instead of consider oneself as divine and capable, one considers oneself as no good. Es decir, que ahí es que está la confusión. Cuando nosotros pensamos de pensar que una situación no es buena y no considerarnos como seres divinos, entonces nos identificamos como nosotros mismos que somos el problema. So that is clearly the confusion of memory when one considers oneself as no good, and that's normally one commits a suicide when one considers oneself as no good. Y esa es la causa de cuando perdemos también como ese raciocinio, esa memoria correcta, que nos consideramos como que no somos buenos. Entonces, muchas causas del suicidio es cuando
consideramos que somos malos. Okay, so with this, our discourse is over. In case anybody else wants to ask any question, you can please write or even speak up. Si alguien quiere tener otra pregunta, hacer otra pregunta, ya sea escrita o hablada. Quizás hablar de cómo la ira causa algunos cambios perjudiciales, sobre todo para nuestro cuerpo y nuestra mente. ¿Cuáles son esos cambios que causa la ira o las consecuencias que causa la ira en nuestra mente y en nuestro cuerpo? If Gustavo wants to know, like for example, what consequences can cause the anger on our bodies and mind. Can you explain a little about which consequences can cause? Can you please repeat that, Ma? Yes, for example, the anger, how it affects our body and our mind. Okay, so the mind, how does it affect? It's clearly explained in this verse that it leads to the delusion, from the delusion, the loss of memory, from the loss of memory, the loss of reasoning power, and then one person is basically no good even as a human being at that time, for the time period. Sí, para la mente lo explica, eso fue lo que explicamos ahora, que primero vienen, tenemos los apegos y crean los deseos, entonces por los apegos por los órganos de los sentidos, y luego perdemos nuestra capacidad de discernimiento y así nos volvemos seres irracionales. And on the body, you probably all know, like our breathing rate increases, heart rate increases, and some of the toxins or hormones which are not good for us, they are released. Y en el cuerpo sabemos que cómo nos afecta, que también nuestro corazón incrementa su ritmo y también nos afecta las hormonas y todo nuestro cuerpo se va afectado, las toxinas, todo. Anger not only affects me, like my own body and mind, it also affects the other persons and the environment also. Y la ira no solamente nos afecta a nuestro propio cuerpo, afecta a los seres que nos rodean y a todo el ambiente. Okay. Is this the question mark same, like the one which, this on my screen? Is it the question that was the one we answered right now? Or is it a different one? It's a different one. Okay, can you please read this? What to do in a situation that I'm saying the truth and the other person is lying, have a position of power and trying to change the situation. Okay, so that's a very interesting question, because we all do experience this kind of thing in our lives. La pregunta era qué hacer en una situación que estoy diciendo la verdad, si no la persona que miente tiene una posición de poder e intenta revertir la situación. Swamiji dice que esta es una pregunta muy interesante porque eso puede suceder. So basically what is happening here is that I'm speaking the truth, and the other person is not, but my desire is that other person should also accept the truth as I am seeing the truth. Entonces aquí podemos ver que estoy diciendo la verdad, pero deseo que la persona que no está diciendo la verdad diga And la that, Ujú. and that doesn't always happen. Y eso no siempre sucede. So you will find many times the persons on the other side, they have their own desires or agenda because of which they are not willing to accept the truth. Y a veces eso sucede y a veces la persona no está dispuesta a aceptar la verdad.
So in that case, if you look at again, it is my desire that the other person should accept the truth is the problem, not my speaking the truth. My speaking the truth is not giving me the anger. It is my desire that other person should also speak the truth, or other person should accept the truth. Y aquí vemos que no es que no estamos diciendo la verdad, no es lo que nos causa, que estamos diciendo la verdad, no es lo que nos causa la ira, sino que queremos que la otra persona acepte que no es, cuál es la verdad. So I can remain truthful and at the same time pray to God that even if the other person is not truthful, I may still keep myself calm. Entonces, en esa situación debemos rezar para mantenernos, incluso si esa persona no está admitiendo la verdad, de que por favor nos mantengamos en calma. Slowly just reduce the desire that other person should also understand the same truth as I am understanding, because everybody has different background. Entonces, poco a poco debemos reducir el deseo de que la otra persona acepte lo que nosotros queremos, porque esas personas también tienen vienen de otro sitio, tienen otro pasado. Many times you will find that, okay, sometimes it is that other person is lying, but in some other cases, the other person is simply not seeing the way you are seeing the things. A veces no es solamente que la persona está mintiendo, también puede ser que la persona no ve desde la misma perspectiva que nosotros vemos. Okay, so with this, we will now have the short meditation and we'll close this session. Entonces ahora vamos a tener una pequeña meditación para cerrar la sesión. And for the meditation alone, I will turn off my video because everybody would be with the eyes closed. Please sit straight. Siéntense derechos. Just observe your breath. Observe su respiración. Breath as it is going in, coming out. El aire entra y sale. Breath and mind, they are correlated. Nuestras mentes están relacionadas. Calm breath, calm mind. Yo soy la respiración. Yo soy la mente. Slowly take your attention on the top of your head. Suavemente lleva tu atención a la cima de la cabeza. Slow, long, deep. Inhale. Largo y profundo, inhalen Hold in the fontanelle. en la fontanela. Very gently bow down in the front. Forehead towards the ground.
Y gentilmente inclínense la cabeza. Exhale. Exhalen. Normal, conscious breathing. Respiración normal, consciente. Your head is at the feet of God and Gurus. Tu cabeza está a los pies de Dios y el Guru. Feeling of gratitude and humility. Sentimos gratitud y humildad. Slow, long, deep. Inhale. Profundamente y largo, inhalen. Hold. Sostengan. Very gently sit up. Y siéntense gentilmente. Exhale. Exhalen. Normal, conscious breathing. Respiración normal, consciente. Now we will do a pranayama, few slow, long, and deep breaths. Ahora haremos unas respiraciones largas y profundas. While inhaling, I perceive that I am taking in the love of God within me. Mientras inhalamos, percibimos que tomamos el amor de Dios en nosotros. While exhaling, I will exhale with the peace, exuding peace all around me. Y cuando exhalemos, vamos a exhalar toda la paz alrededor de nosotros. Slow, long, deep. Inhale. Inhalamos, Love. amor. Exhale. Exhalamos, Peace. paz. Inhale. Amor. Exhale. 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 Paz. Inhale. Exhale. Paz. Inhale.
Exhale. Pause. Relax. Normal, conscious breathing. Relájense, respiración normal consciente. You are enveloped in love and peace all around. Estás cubierto de amor y paz todo alrededor. Love and peace within, love and peace outside. Amor y paz dentro, amor y paz fuera. Just rest in this love and peace for a few minutes. Descansa en este amor y paz por unos minutos. Slowly bring your attention to the fountain. Suavemente lleva tu atención a la fontanela. Conscious breathing. Respiración consciente. I bow to you all. Me inclino ante todos ustedes. Try to maintain this environment of love and peace as you go around doing your other activities. Y por favor mantengan este ambiente de paz y amor cuando salgan a sus actividades normales. Pray to God for love and peace in everybody's life, including me. Eso a Dios por amor y paz, incluyéndome a mí. Om Amen. Amén. Bueno, le damos gracias a Swami Adyatmanandaji, quien estuvo hoy con nosotros en este satsang. Espero que aprovechen las enseñanzas de Swamiji y a Marcel Ma, especialmente por la traducción y la sublime lectura, Marcel Ma. Thank you. Thank you, Swamiji, for your beautiful and important satsang today. Thank you. Thank you. Thank you for inviting me.